Bienvenidos a un nuevo video introductorio del mundo de los hongos. El día de hoy desarrollaremos el tema de dos micosis endémicas, la histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis. Pero antes de iniciar, debemos recordar nuestros objetivos de aprendizaje. Nuestro primer objetivo de aprendizaje es explicar las diferentes especies de hongos a través de la descripción de sus características morfológicas, sus estrategias de reproducción, su estructura y transmisión, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Nuestro segundo objetivo de aprendizaje es describir la capacidad patogénica de cada hongo a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones fúngicas en humanos. De la primera micosis que vamos a hablar el día de hoy es de la histoplasmosis, una micosis endémica que ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, como la enfermedad de Darling, reticuloendoteliosis, la enfermedad de los murciélagos, la enfermedad o fiebre de las cavernas o enfermedad del Valle de Ohio. La mayoría de estos nombres se deben a los sitios en los cuales normalmente se desarrolla la enfermedad y los tejidos que afecta este tipo de micosis. En la siguiente imagen se puede ver un macrófago que contiene el agente etiológico de la histoplasmosis. Esto nos lleva a pensar que es un hongo que en su fase infecciosa tiene carácter intracelular. ¿Qué es la histoplasmosis? Es una micosis sistémica causada por un hongo que se considera dimórfico y que va a afectar esencialmente el sistema de retículo endotelial, es decir, tejidos y órganos que contienen una alta densidad de macrófagos. Por lo regular, se inicia a nivel pulmonar y después puede llegar a diseminarse a diferentes tejidos. Su distribución geográfica nos indica que básicamente el hongo se encuentra en América y África, con dos de sus variedades. El agente etiológico a nivel de especie se le denomina Histoplasma capsulatum, del cual existen tres variedades. La variedad americana se conoce como variedad capsulatum. La variedad africana se le conoce como variedad duboisi. Aunque a nivel morfológico parecen ser idénticos, a nivel molecular se han encontrado diferencias entre estas dos variedades. Una tercera variedad, que se conoce como la variedad Farciminosum, afecta esencialmente equinos. También se conoce el estado telomorfo de este hongo, al cual se le denomina Agelomyces capsulatus, un estado bastante infrecuente en la naturaleza. ¿En dónde vamos a encontrar a estos hongos? Esencialmente se encuentran relacionados con zonas que presentan suelos calizos y en los cuales hay una alta cantidad de material fecal proveniente de aves o murciélagos, conocidas como guano, pollinaza, gallinaza. Estos materiales le proveen las condiciones nutricionales para que se desarrolle el hongo, esencialmente nitrógeno, fósforo y calcio. Las temperaturas a las cuales normalmente se desarrolla el hongo oscilan entre 20 a 30 grados centígrados, con unas humedades relativas entre el 70 al 90%. En la imagen de la derecha pueden observar el estado anamorfo en el cual normalmente se encuentra el hongo. Corresponde a un moho sectado hialino que puede producir dos tipos de conidias, unas denominadas como macroconidias y otras microconidias. A nivel epidemiológico, la histoplasmosis se distribuye entre el continente americano y el continente africano, aunque también hay reportes esporádicos en Asia y Europa y otras regiones del mundo. A nivel de América, el principal sitio de endemia de la enfermedad y la infección se encuentra en Estados Unidos, entre los ríos Mississippi y Ohio. Entre estos dos ríos se encuentra un valle que presenta una alta tasa de infecciones por año. En el resto de América se van a encontrar diferentes áreas dispersas con diferentes tasas de endemia. Colombia presenta una región endémica básicamente asociada a la región andina. En África
La variedad Dubois se aísla usualmente en el centro del continente africano, en zonas que tienen una alta humedad y proveen las condiciones climáticas para el desarrollo de esta variedad. A nivel biológico, el Histoplasma capsulatum se va a desarrollar en ambientes que le proveen las condiciones para desarrollarse, como van a ser los detritos o desechos de los murciélagos o ciertas aves. A partir de esos desechos va a crecer y va a desarrollar macroconídeas y microconídeas. Estas macroconídeas se pueden ver acá, son espiculadas, son de gran tamaño, mientras las microconídeas van a ser un tamaño mucho más pequeño. Una vez en el ambiente se desarrollan estas estructuras, pueden ser transportadas por el viento y el hombre puede entrar en contacto a través de la inhalación de macro o microconídeas, aunque se considera que la principal forma de infección van a ser las microconídeas. Estas van a llegar hasta el pulmón y en los alvéolos van a inducir la fagocitosis por los macrófagos. Una vez dentro de los macrófagos, estas microconídeas van a germinar y van a producir blastoconidias o levaduras dentro de los macrófagos. A partir de este foco se puede formar un granuloma por la activación del sistema inmunológico. En personas que no pueden contener a la levadura en el pulmón, van a presentar la diseminación por vía linfática o por vía hematógena, básicamente por medio de los macrófagos que se movilizan a través de la circulación, permitiéndole a esta levadura llegar a múltiples tejidos, como hígado, vaso o también el tejido cutáneo, como los principales sitios de diseminación de este hongo. A nivel epidemiológico, se considera que la histoplasmosis puede afectar diferentes grupos étnicos. En la etapa adulta, la infección predomina en personas del sexo masculino. Esto se ha relacionado básicamente con una exposición ocupacional. A nivel étnico, se ha encontrado que afecta principalmente a afroamericanos, aunque personas blancas también presentan la enfermedad. En aquellos que son inmunocompetentes, hasta el 95% de las personas infectadas desarrollan una infección subclínica sin síntomas aparentes, mientras que aquellos que desarrollan síntomas van a tener una infección autolimitada con síntomas muy leves que pueden simular una gripe o resfriado común. Dentro de los factores que van a coayudar a que se desarrolle la infección está la presencia de murciélagos en las zonas en las cuales está el hongo. Los murciélagos van a proveer a través de sus heces la fuente de nutrientes para que se desarrolle el hongo en esas zonas. También está relacionada con actividades como la minería, en las cuales permiten la exposición del hombre frente a las microconidias que produce el hongo en estas minas. También se ha relacionado con actividades lúdicas como la espeleología, que consiste en la exploración de cuevas abandonadas. Otra actividad que se ha relacionado con la histoplasmosis son las granjas de animales como las aves que se utilizan para el consumo humano, gallinas y pollos, en los cuales se puede acumular gallinasa o pollinasa que permiten el desarrollo de este hongo. Dentro de los factores de patogenicidad que presentan las diferentes variedades del Histoplasma capsulatum debemos destacar su capacidad dimórfica, que les permite adaptarse a la célula hospedera a través del cambio de su forma saprófita multicelular a su forma parasítica unicelular. La producción de melanina, que le permite protegerse de los radicales libres producidos por las células del hospedero. La localización intracelular de la levadura la protege de la respuesta inmune humoral. La capacidad de realizar entrecruzamientos sexuales aumenta su variabilidad génica y también su capacidad de patogenicidad. También la producción de diferentes enzimas que están relacionadas con la capacidad de degradar las proteínas intracelulares del hospedero y obtener nutrientes. Su capacidad de anemófilo,
que le permite una fácil dispersión básicamente a través de sus microconidias. Su termotolerancia, que le permite resistir por largas temporadas la desecación en el ambiente. El cambio en su pared celular, en la cual va a ganar alfa-glucanos que tienen una menor capacidad de inducir la respuesta inmunogénica. Como podemos observar, al lado izquierdo se puede ver la localización de los alfa-1,3-glucanos en la cubierta externa de la pared, limitando la exposición de los beta-1,3-glucanos, que poseen una mayor capacidad antigénica. La presentación clínica de la histoplasmosis se puede dividir en dos, benigna o oportunista. En la forma benigna se puede presentar con un patrón endémico o epidémico. En el patrón endémico podemos tener una enfermedad o una infección subclínica que puede ser positiva para histoplasmina, una forma pulmonar sintomática, normalmente leve a moderada, o una presentación cutánea primaria, accidental a través de la inoculación del hongo por la piel. Esta presentación es bastante rara. A nivel epidémico, podemos tener una presentación pulmonar aguda ocasionada por una infección primaria o una reinfección. Y a partir de ese foco pulmonar agudo también se puede presentar una forma diseminada de la enfermedad. La otra forma de presentación, la oportunista, va a estar relacionada con la condición inmunológica del hospedero. En esta puede presentarse una infección de tipo diseminado, que en el caso de los niños puede ser fulminante, en los adultos tiende a la cronicidad y en aquellos que son inmunodeficientes, como los pacientes con VIH-Sida, puede ser letal. La forma pulmonar crónica también se puede dar en pacientes con SIDA y se relaciona con el desarrollo de neumopatías y con una presentación cavitaria. Otra de los espectros de la enfermedad ocasionado por la infección con histoplasma está relacionado con las complicaciones. Entonces hay complicaciones como la formación de histoplasmomas en el mediastino o en otras regiones del cuerpo o la fibrosis mediastínica. En la figura de la derecha podemos observar un macrófago con múltiples levaduras intracelulares y con halo refringente. Esto inicialmente llevó a pensar que esta levadura poseía cápsula. La realidad es que es un hongo no capsulado. En los tejidos infectados, esta imagen se va a repetir dentro de estructuras que se conocen como granulomas. La histoplasmosis pulmonar aguda es la presentación clínica más frecuente. Esta presentación va a ser muy variada en cuanto a signos y síntomas. Va a depender básicamente del tamaño del inóculo con el que se infecta el sujeto. Inóculos pequeños pueden generar manifestaciones leves o moderadas. Las manifestaciones leves simulan una gripe común. Sus síntomas van desde una fiebre moderada e irregular, cefalea, mialgias, astenia y adinamia. Normalmente es autolimitada, dura entre 1 o 2 semanas. Mientras que la presentación moderada simula una neumonía atípica. Sus síntomas van de tos, leve, disnea, fiebre, moderada y constante, cefalea, mialgias y dolor óseo con adenomegalias. Pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad como el eritema nodoso, en las cuales se generan inmunocomplejos con los antígenos del hongo que afectan usualmente articulaciones o algunos sitios de la piel. La duración de esta presentación no va más allá de los 30 días. La otra forma de la histoplasmosis pulmonar aguda es con inóculos masivos. Esta presentación de la enfermedad es bastante severa. Simula una tuberculosis y sus síntomas incluyen la expectoración mucoide con hemoptisis, marcada disnea e hipoxia, estertores crepitantes, sibilancias con astenia, cefalea muy intensa, fiebre aguda y diaforesis. La duración tiende a la cronicidad de 1 a 2 meses. Normalmente en la placa de tórax se puede ver un patrón con infiltrado miliar, como el que se puede observar en la radiografía del lado derecho.
La histoplasmosis pulmonar crónica, por otro lado, se presenta como una neumonía recurrente o progresiva, que usualmente se manifiesta con fiebre, mareos, tos y dolor en el pecho, con fibrosis y cavitaciones. Esta puede ser una de las complicaciones más graves de esta presentación de la histoplasmosis. Va a afectar esencialmente pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica preexistente. Normalmente son personas que han fumado por largo tiempo, pacientes que reciben terapias inmunosupresoras o con neoplasias. Es decir, en esta forma de la enfermedad puede el histoplasma corresponder a una presentación oportunista. Normalmente se desarrolla durante meses a años, generando un gran deterioro de la función pulmonar. En la placa de tórax del lado derecho se puede observar cómo se forman múltiples cavidades en el pulmón de un paciente infectado con histoplasma y que ha desarrollado esta forma de la enfermedad. La histoplasmosis diseminada se va a presentar esencialmente en pacientes que presentan algún grado de inmunosupresión, especialmente en pacientes que están en fase SIDA. Es decir, que van a tener un conteo menor a 200 linfocitos TCD4 por microlitro. También se ha asociado con defectos en el sistema inmunológico, como pacientes que han sufrido o sufren de linfomas o que reciben tratamientos inmunosupresores debido a trasplantes. También se observa esta presentación de la enfermedad en individuos muy viejos que tienen un deterioro significativo del sistema inmunológico. Puede ser ocasionada por una primoinfección, reactivación o reinfección. Una característica de la infección con el histoplasma es que puede crear o generar focos latentes por larga duración, que cuando el sistema inmunológico se debilita se pueden reactivar y generar una nueva infección. Normalmente la histoplasmosis diseminada va a afectar tejidos como la piel, mucosas y ganglios linfáticos. Esta forma de presentación de la enfermedad es de muy mal pronóstico si no se inicia tratamiento con rapidez. Normalmente la forma diseminada puede cursar con esplenomegalia, hepatomegalia, infección de la médula ósea, nódulos linfáticos o sistema nervioso central. La vía de diseminación puede ser por vía linfática o vía sanguínea. Usualmente las lesiones en piel van a ser muy variadas. Lesiones papulares, moluscoides, nodulares, verrucosas o úlceras orales en la presentación de las mucosas. En los sitios lesionados a nivel tisular se pueden observar por biopsia el infiltrado de múltiples levaduras intracelulares. En la imagen superior podemos ver la biopsia de una médula ósea y también una biopsia duodenal al lado derecho. En ambas se puede observar el patrón, básicamente macrófagos y células epitelioides que contienen una gran cantidad de levaduras que proliferan en su interior. Este patrón se repite en todas las lesiones que se pueden observar en las diferentes presentaciones de la enfermedad. Estas levaduras normalmente intracelulares son muy pequeñas. Se deben observar con una magnificación de 100x. Y en zonas en las cuales es también muy prevalente o endémica la leishmaniasis, debe entrar esta enfermedad en el diagnóstico diferencial junto con la histoplasmosis, dado que es muy difícil identificar o diferenciar estas dos estructuras dentro de los macrófagos. Otra forma de la enfermedad es la histoplasmosis residual. Producto de la contención de la enfermedad se pueden generar varias complicaciones, como el desarrollo de histoplasmomas. Estos corresponden a granulomas con inflamación periférica y tejido fibroso en el interior, que eventualmente pueden calcificarse. Pueden ser confundidos con la formación de tumores sólidos dentro del pulmón. Pueden contener también levaduras viables y por eso son muy importantes en formas de reactivación de la histoplasmosis a partir de un foco de un histoplasmoma. También se puede presentar la fibrosis mediastinal, que básicamente es un anormal envolvimiento fibroso
de las estructuras del mediastino, que incluye las vías respiratorias principales, vena cava y esófago. Otra complicación es la insuficiencia adrenal. Normalmente entre el 5 al 10% de los pacientes que presentan histoplasmosis diseminada tienen afectadas las glándulas suprarrenales, llevando a una insuficiencia de esta glándula. La segunda micosis endémica de la cual vamos a hacer introducción en este video es la paracoccidioidomicosis. Esta es una enfermedad que también recibe múltiples nombres a nivel mundial. Blastomicosis sudamericana, blastomicosis latinoamericana, enfermedad de Lutz, Splendor Almeida, granuloma paracoccidoidal. Todas estas son denominaciones para una enfermedad que es causada por un hongo que genera una estructura como la observada en la imagen, una levadura multigemante. La definición de esta micosis es básicamente una micosis sistémica causada por un hongo que también es dimórfico, como el que genera la histoplasmosis, y se adquiere principalmente por vía de inhalación y se localiza en el aparato respiratorio, o se disemina a mucosas buconasofaringea, nódulos linfáticos, piel, huesos o vísceras. Su distribución geográfica es muy limitada, solamente se puede encontrar en Latinoamérica. Los agentes etiológicos que se han definido son dos: Paracoccidioides brasilensis y Paracoccidioides luxi, este último localizado solamente en Brasil. Su nicho ecológico también es muy restringido. Se ubica básicamente en zonas boscosas, húmedas, cercanas a cafetales o cañaduzales. También se ha asociado a zonas en las cuales se cultiva tabaco. Los suelos suelen ser ácidos, con un clima templado entre 14 a 30 grados centígrados y precipitaciones todo el año entre 500 a 2000 milímetros cúbicos al año. La forma saprófita corresponde a un hongo que se considera multicelular, septado y alino, que puede producir micro y también clamidoconidias en su estructura. A nivel epidemiológico, este hongo lo podemos encontrar desde el sur de México hasta el norte de la región argentina o la frontera de Argentina con Brasil. La zona más endémica de paracoccidioidomicosis en Latinoamérica corresponde a Brasil, con otros pocos hiperendémicos en Colombia y Venezuela. También se reportan muchos casos en la costa pacífica del Ecuador. En Colombia tenemos que hacer una diferenciación entre regiones. La región en la cual se presenta el mayor número de casos corresponde a la región andina, en los cuales lideran los departamentos de Antioquia, Santander, Tolima, el eje cafetero, Cundinamarca. Son las principales regiones en las cuales vamos a encontrar el mayor número de casos de paracoccidioidomicosis. También incluimos el departamento del Meta en los llanos orientales. El resto de regiones presentan también casos esporádicos, es decir, presentan una menor endemia cada temporada. A nivel biológico, la paracoccidioidomicosis se adquiere principalmente por vía pulmonar. Usualmente el hongo crece en su fase saprofítica, produciendo microconidias y también clamidoconidias. Estas pueden ser resuspendidas por el viento y ser inhaladas por el hombre. Una vez dentro del alveolo pulmonar, van a germinar y van a producir blastoconidias multigemantes, que también se conocen como blastoconidias tipo timón de barco o también con la cara de Mickey Mouse. Se ha encontrado en el ciclo biológico que algunos animales pueden ser también susceptibles de la infección, especialmente los armadillos de la especie Dasypus novensintus. También se ha encontrado algunos tipos de monos saimiri que pueden ser susceptibles a generar también paracoccidioidomicosis. Epidemiológicamente se ha encontrado que todos los grupos etarios y étnicos, principalmente de áreas rurales o suburbanas, y sobre todo en campesinos y trabajadores de la construcción, van a presentar este tipo de enfermedad.
Se ha encontrado también que la relación entre hombres y mujeres va a ser siempre mayor en hombres, especialmente cuando las mujeres se encuentran en la etapa reproductiva, dado que el hongo expresa una proteína que se une al 17 beta estradiol, inhibiendo el dimorfismo del hongo. Sin embargo, una vez las mujeres entran en la etapa de la menopausia, este factor protector se pierde y la frecuencia de la enfermedad se iguala con la de los hombres. Son también factores predisponentes el alcoholismo crónico, la presencia de tuberculosis o desnutrición, lo cual parece ser muy frecuente en las áreas rurales en las cuales se desarrolla esta enfermedad. En pacientes que tienen SIDA o cáncer, se considera que la paracoccidiomicosis actúa como una enfermedad oportunista. Una vez llegan las microconidias o clamidoconidias al pulmón, estas van a inducir la formación de granulomas. Es una de las características de esta infección. Dentro del granuloma vamos a tener células gigantes que van a contener a las blastoconidias. Usualmente se observa una o dos blastoconidias por granuloma. Esta forma de contención es muy efectiva para evitar la diseminación de la enfermedad. Sin embargo, algunos individuos no pueden formar buenos granulomas y esto va a facilitar que el hongo se disemine a diferentes tejidos. En la siguiente imagen podemos observar básicamente un granuloma, en el cual se pueden ver que el centro contiene levaduras multigemantes dentro de una célula gigante. Alrededor se puede ver el infiltrado inflamatorio y también el tejido cicatrizal formado por la fibrosis del granuloma. A nivel molecular se han identificado diferentes factores de patogenicidad de las especies de paracoccidioides. Dentro de estas tenemos el dimorfismo térmico, que es la capacidad de adaptarse a la temperatura del hospedero. La expresión de la proteína GP43, que puede servirle al hongo para la adhesión frente a la lámina propia y también para degradar diferentes proteínas del hospedero. También la capacidad de sintetizar melanina, que le permite al hongo resistir el estallido respiratorio de las células del sistema inmunológico. Otro factor de patogenicidad identificado es la presencia de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en la pared del hongo, la cual se ha relacionado con la capacidad de adhesión a los tejidos. A nivel clínico, la paracoccidomicosis tiene un espectro muy amplio. En la mayoría de las personas inmunocompetentes, la infección es subclínica, mientras que para un subgrupo de individuos puede desarrollar la enfermedad conocida como paracoccidomicosis. Esta puede ser unifocal o multifocal. Normalmente la presentación unifocal va a estar relacionada con la afectación del pulmón, mientras que las formas multifocales, además del pulmón, van a afectar otros tejidos, como mucosas, piel, los nódulos linfáticos, glándulas suprarrenales en mayor frecuencia, aunque otros tejidos también pueden ser afectados por la infección. Una tercera presentación corresponde a la enfermedad residual. Básicamente, producto de la respuesta inmunológica o de la infección, se produce la destrucción de tejidos o la modificación de los tejidos con consecuencias para la salud del paciente infectado. La paracoccidomicosis tiene dos formas, una aguda y otra es la crónica. Normalmente la forma aguda se va a presentar en personas muy jóvenes, menores de 30 años. Va a tener un curso rápido que puede ser de semanas a meses y el principal blanco van a ser los tejidos del sistema reticuloendotelial, vaso, hígado, los ganglios o nódulos linfáticos y la médula ósea. Esto va a ocurrir por una diseminación normalmente de un foco pulmonar. Paradójicamente, no hay síntomas pulmonares en estos individuos y se ha relacionado con la incapacidad de formar granulomas para contener la infección. La forma crónica, por otro lado, tiene un patrón diferente. Se presenta en personas mayores de 30 años y usualmente tiene un desarrollo muy lento, de meses a años. Por eso se considera que en esta forma de la enfermedad
el paracoccidoides adopta una forma de latencia que puede ser indeterminada. La presentación clínica puede ser unifocal, normalmente pulmonar, o multifocal, que va a ser lo más característico de la forma crónica. Los principales tejidos que se van a afectar son pulmón, mucosas del tracto respiratorio superior, piel, los nódulos linfáticos y las glándulas suprarrenales. La presentación pulmonar de la paracoccidiomicosis usualmente es asintomática en la mayoría de los pacientes infectados, como lo manifestamos anteriormente. Sin embargo, los que presentan las formas sintomáticas pueden tener una presentación aguda o crónica. Normalmente en la forma aguda se puede ver un patrón nodular mal delimitado en ambos pulmones, como se observa en la placa de tórax. Los pacientes en el esputo pueden liberar grandes cantidades de las levaduras multigemantes, que pueden ser observadas a través de una tinción de Gram, como se observa en la imagen inferior derecha, o a través de la utilización de KOH, en las cuales también es posible observar este tipo de estructuras fúngicas. La forma aguda de la paracoccidiomicosis pulmonar cursa como una neumonía, normalmente con tos, expectoración mucopurulenta, hemoptisis. El paciente va a sentir astenia y adinamia. Llegan a observarse también en algunos casos hepatomegalia y esplenomegalia, producto de la diseminación. Mientras tanto, en la forma crónica va a cursar con tos, también expectoración mucopurulenta y fiebre moderada, y este proceso va a confundirse usualmente con tuberculosis. También es posible que el paciente pueda presentar las dos infecciones. La forma mucocutánea es muy frecuente en Latinoamérica. La zona más afectada va a ser la mucosa orofaríngea. Esta va a afectar luego a la nariz y en forma esporádica la mucosa anorrectal. Normalmente en estos casos se asocian a autoinoculación del hongo con hojas o ramas en la naturaleza. En casos muy crónicos se puede afectar la faringe, laringe y tráquea. Normalmente corresponde a casos en los cuales hay algún defecto en el sistema inmunológico de mucosas. Las lesiones casi siempre inician en el paladar, con pequeñas ulceraciones superficiales que no tienen ningún rasgo en particular. Van a tener bordes irregulares que lentamente se pueden extender por la orofaringe, generando cada vez lesiones que comprometen más la cavidad bucal. En la siguiente serie de fotografías podemos ver diferentes tipos de lesiones generadas por la infección mucocutánea de este hongo. En la afección bucal podemos ver que algunos pacientes pueden desarrollar algo a lo que se le denomina boca de tapir. Corresponde a la pérdida de los dientes que llevan a la distensión de los labios, llevando a que se confunda con esta morfología típica de los animales en los cuales también se encuentran en las áreas endémicas, los tapires. Es más común que se desarrolle la estomatitis, es decir, la inflamación en la boca, que puede cursar con gingivitis ulcerativa, como pueden ver en la imagen superior derecha. Puede cursar también con afección del labio y mucosas del paladar, con destrucción del tejido, y también como una forma de estomatitis moriforme, como la pueden observar en la imagen inferior derecha. El principal sitio de diseminación de la infección por paracoccidoides van a ser las mucosas y el tejido cutáneo. Es raro que solamente afecte el tejido cutáneo. Otra forma de la enfermedad es la paracoccidosis ganglionar. Afecta principalmente los nódulos supraclaviculares, cervicales, axilares e inguinales, siendo los más afectados los cervicales. Se considera que esto puede ser por la extensión o diseminación desde el foco pulmonar vía linfática. Las lesiones corresponden a nódulos que aumentan de tamaño con induración y dolor a la palpación. Con la cronicidad, estos nódulos se van a fistulizar y van a dar origen a abscesos y úlceras que normalmente drenan
material mucopurulento. En esta serie de imágenes podemos ver diferentes casos de paracoccidiomicosis ganglionar. En estos dos casos se pueden observar la afectación de ganglios cervicales. Otra forma de la paracoccidiomicosis es la forma residual. Una vez se ha resuelto la infección, pueden quedar complicaciones de la enfermedad. Una de ellas es la destrucción de las glándulas suprarrenales. Normalmente lleva a la insuficiencia de las suprarrenales y a una deficiencia en la producción de las hormonas derivadas de esta glándula. La otra forma de paracoccidiomicosis residual corresponde a la fibrosis pulmonar. En esta hay una insuficiencia respiratoria crónica que va a afectar la calidad de vida de los individuos infectados. También en menor proporción, otras complicaciones corresponden a la estenosis de la tráquea, de la glotis, disfonía o microstomía. Hemos llegado al final de este video introductorio a la histoplasmosis y la paracoccidiomicosis, en el cual hemos desarrollado aspectos como la definición y características biológicas de los agentes etiológicos, su ciclo biológico, incluyendo la fase saprófita y parasítica. También hemos hablado de aspectos epidemiológicos de estas dos infecciones y de sus formas clínicas más comunes en la enfermedad.